Bueno, buen mediodía. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas los que estamos hoy aquí en nuestro primer encuentro del año de la Comisión de Cultura. Antes que nada, quiero presentar a los nuevos colegas de la Comisión de Cultura con los cuales vamos a trabajar este año, que son Leonel Sicardi, Silvia Hola. Olazo y Diana Pollack, que hoy no nos puede acompañar, pero que trabaja junto con nosotros a la par. Así que un placer, compañeros, compañeras, estar junto con ustedes y gracias por Gracias, sumarse a igualmente. esta actividad. Gracias. Bueno, la verdad es que esto no fue premeditado, pero como no creemos en las casualidades en este ámbito, eh, iniciar con esta actividad que hoy nos convoca en la Semana de la Memoria no podía ser más oportuno. Lo es también porque Eugenia Beckeris no nos viene a hablar del pasado. Lamentablemente, el horror, la crueldad, el desconocimiento y la deshumanización del otro, con otras manifestaciones, y no tanto, que las de la nefasta época del proceso, están presentes hoy en nuestro día a día. La represión, la destrucción de monumentos, el desfinanciamiento de los espacios dedicados a la conservación de la memoria y muchos etcétera más, le otorgan gran importancia a lo que veremos y escucharemos hoy. Voy a presentar hoy a Eugenia Beckeris, que en realidad, si se acuerdan, estuvo el año pasado ya en una actividad muy impactante en relación al Holocausto. Así que la invitamos de vuelta para esta actividad que dimos en llamar Dibujos Urgentes, historia de una práctica documental. Eugenia Beckeris es artista visual. Su obra, como proceso de reconstrucción de su propia identidad, traza la genealogía de ausencias y silencios de un lenguaje que busca reparar incorporando lo testimonial. Dibujos Urgentes en Juicios de Lesa Humanidad es un proyecto que comenzó en 2010 con Paula Doberti y que continúa hoy en día. Dibujos Urgentes junto a Memoria Activa del 2015 al 2017. Tu mirada, retratos testimoniales intervenidos de hijos, familiares víctimas de la desaparición forzada. Negra leche del amanecer, retratos de sobrevivientes de la Shoah del 2008. Testigos del 2000 y El Secreto, que es lo que vimos el año pasado de ella aquí, instalaciones en homenaje a su familia víctimas de la Shoah. Eugenia ha presentado numerosas exposiciones, intervenciones, charlas y seminarios. Muchas de estas actividades, junto con Paula Doberti, que hoy no pudo estar presente, pero con quien han venido construyendo este proyecto desde 2010. Eugenia nos va a hablar hoy y nos va a mostrar parte de ese recorrido en esta actividad que, como les dije, dimos en llamar Dibujos Urgentes, historia de una práctica documental. Bueno, Eugenia, todo tuyo, este espacio y nuestra atención. Bueno, no sé si se ve el libro, si se puede ver el libro o a mí, porque en pantalla... Sí, le pedimos a Patricio que ponga la imagen del libro. Sí, puede ser, para que yo pueda hablar con el marco del libro que logramos después de muchos años de trabajo. Sí, bueno, mientras buscamos la imagen del libro, lo que puedo contar es que, así como bien decís, Mirta, esta tarea que iniciamos con Paula en el año 2010, ante una situación imprevista que fue la segunda desaparición de Julio López en el año 2006, lo que sucedió es que Julio López fue un testigo muy importante del juicio que se hizo a Miguel Echecolás en La Plata, que fue juzgado por genocidio. Fue la primera vez que escuché
que se juzgara por genocidio, dado que ese término fue muy discutido durante un tiempo, hasta que se acordó con Daniel Feinstein que fuese la palabra con la que se iba a juzgar estos procesos. Al desaparecer por segunda vez Julio López, se decide en los juicios de lesa humanidad que se inician en los tribunales de Comodoro Pi que no se iba a permitir fotografiar o filmar los procesos judiciales para cuidar a los testigos de cualquier tipo de afrenta. Por lo tanto, está prohibido filmar y fotografiar, y eso implica que aparece una consigna muy inteligente de la agrupación Hijos que propone lo siguiente: si no se puede filmar, no se puede fotografiar, venía a dibujar modelo vivo a las clases gratuitas de Comodoro Pi. La propuesta la toma el IUNA, en ese momento UNA hoy, y hace la convocatoria a los que estuviésemos atravesados por el dibujo, por interés a este universo de enjuiciamiento, y convoca a dibujantes, docentes que asistimos a los tribunales. Esto sucede en el año 2010, y en el año 2010 comenzamos a dibujar por primera vez en los tribunales de Comodoro Pi. Fue una experiencia muy impactante desde el comienzo. Todavía con Paula no nos conocíamos, luego nos conocemos en la práctica, y al tiempo conformamos un equipo o un colectivo al que definimos dibujos urgentes. Nos confrontamos dibujamos en cada proceso judicial en los tribunales de Comodoro Pi, y tenemos que ir encontrando el modo de ver, escuchar, dibujar y volcar fragmentos de los testimonios en los dibujos que comenzamos a hacer en el formato propuesto por Hijos. Hijos propone dibujar en un cuaderno A4, que tengo aquí conmigo, si lo quieren ver, con lápiz y goma, y es así como dibujamos hasta el presente, respetando sus consignas. En la práctica del trabajo surgen un montón de desafíos que con Paula tenemos que atravesar, tomar decisiones en cómo vamos a dibujar, qué tipo de dibujo vamos a hacer, y llegamos, después del trabajo en la marcha, a encontrarnos con un dibujo rápido, documental, un dibujo en marcha, un dibujo testimonial, al que decidimos no ornamentarlo, no postproducirlo, y mantener ese registro de boceto rápido en el mismo lugar donde sucede el juicio. Por lo tanto, estos dibujos se hacen in situ en los tribunales, frente a quienes dan testimonio o sus declaraciones culposas de los genocidas, y entonces las vamos considerando hoy, después de mucho tiempo, documentos textuales y visuales, en los que se puede consultar datos que a veces no aparecen en otros registros, como por ejemplo apodos o alguna anotación que surge imprevistamente. Por lo tanto, estos dibujos los hemos ofrecido a los archivistas, a los documentalistas, por si les podía sumar datos. O sea que estos dibujos se transformaron hoy en documentos textuales y visuales. Aquí en el libro, como ven, aparece un título que es el siguiente: Dibujos urgentes, testimoniar en juicios de lesa humanidad, con Paula Doberti, conmigo, y con los editores, Julieta Colomer, hija de desaparecidos, Hernán Cardinal y su compañero, desde la editorial Monada Nómada. Voy a aprovechar para decir que realizar este libro fue un desafío, porque la cantidad de trabajos con la que trabajamos hasta el 2020, que es cuando cambia el rumbo del abordaje de estos juicios, la pandemia, de la cual voy a hablar después un momentito. En ese momento nosotros teníamos desde el 2010 al 2020 una enorme cantidad de dibujos, porque tanto Paula como yo asistimos sistemáticamente, y quiero aclarar, ad honorem, sin ningún tipo de respaldo institucional, por la propia disciplina y la pasión que nos provocó este trabajo, todas las semanas a dibujar. Por lo tanto, y las dos dibujábamos en el mismo juicio.
En principio fuimos a dibujar en forma presencial, porque la pandemia no había llegado, entonces asistíamos a los tribunales de Comodoro Pi, rigiéndonos por un organigrama que presentaba hijos en Internet, donde presentaba el mapa de nuestro país con la cantidad de juicios que se estaban haciendo y dónde se estaban haciendo. Elegíamos el que nos era más cercano y así comenzamos a dibujar en los tribunales de Comodoro Pi. El tema de la insistencia de que fuese testimonial, de testimoniar en los juicios, fue una insistencia importante de los editores, que son de una generación más joven, porque ellos necesitaban que este libro transmitiera a las nuevas generaciones estos hechos. Allí hubo un intercambio y sí, realmente así es, de esto trata este libro. Este es un libro que testimonia a través de nuestros dibujos lo que sucedió durante esos años de terror, el terrorismo de Estado, y nosotras con Paula nos constituimos en testigos de los testigos. Esto significa que nosotros adoptamos una posición de testigos. Nosotros no tomamos partido ni debatimos políticamente con cada dibujo que hacemos, nosotros brindamos el testimonio de lo que los testigos comparten en el recinto judicial. Y somos intermediarias, un puente, para que a través de estos dibujos llegue la información al público. Por lo tanto, aquellos hechos de crueldad, obscenos, que ahora voy a hacer una aclaración con esto, que sucedieron dentro de los centros de detención clandestino, en la oscuridad, fuera de la visión de los demás, en secreto, a través de los testimonios de quienes sobrevivieron, nosotros como testigos de los testigos, en los dibujos armamos ese puente para que esa información salga de esa oscuridad y llegue al público. En ese sentido, sentimos nuestra tarea de gran importancia y se nos ha vuelto casi una obsesión, diría yo. Con Paula no dejamos de asistir, salvo yo este año que tuve que parar un poco por motivos personales. No hemos parado de dibujar hasta la fecha, hasta el año 2016, de modos distintos, porque en el año 2020, cuando presentamos nuestro libro, en el Centro Cultural de la Cooperación, poblada la sala de la Sala Solidaridad, fue el último día que pudimos andar por la calle porque ya estaba instalada la restricción que planteaba el COVID. A partir de ese momento, ya después al final vamos a ver las imágenes un poco desordenadas con respecto a mi relato, de cómo estamos hoy dibujando de modo remoto, porque ya no estamos trabajando en los tribunales, sino que estamos trabajando a partir de nuestras pantallas, porque los juicios se transformaron en juicios virtuales que nos permiten abordarlos de un modo totalmente para nosotros inédito. A partir de ahí, yo hoy les voy a mostrar imágenes, en realidad les traje un video relativamente breve para que podamos abordar el tiempo que tenemos, de los dibujos que hicimos en forma presencial. Hay un dibujo, creo después lo voy a aclarar, que es un dibujo que hicimos de modo virtual. Entonces, si a ustedes les parece bien, podemos pasar directamente a las imágenes. Antes de empezar, quiero aclarar que tenemos con Paula un acuerdo al que definimos como fundacional y fundamental en nuestra práctica, que implica no revictimizar a las víctimas y no hacer ninguna apología del delito, exacerbar la crueldad que escuchamos que se llevaba ahí dentro, adentro de los centros de detención clandestina. Nosotros no hablamos de esa crueldad, aunque la conocemos, y podemos compartir lo que dijiste, Mirta, al principio, de que se entrelaza aquella crueldad con la que vemos hoy, por ejemplo, en las manifestaciones de los jubilados, que son golpeados, apaleados y gaseados sin el más mínimo miramiento, ese tipo de deshumanización de los represores o de los que golpean y gasean, se asemeja mucho, es casi la misma práctica que se llevaba dentro de los centros de detención clandestino. Llegó mi dato, perdón. Lo que quiero decir con esto es que hay una continuidad, una trama que los liga de esa familia o tribu de torturadores y de represores
que es bastante parecida. Sin embargo, en los centros de detención clandestina, por supuesto, se llevó mucho más al límite y se hicieron cosas mucho más tremendas, de las cuales nosotras con Paula decidimos no contar. En el libro hay fragmentos en páginas de otro color, que están saturadas de un color, yo digo gris oscuro o un sepia claro, no sé muy bien cómo definirlo, donde se decidió presentar los testimonios anónimos como un gran murmullo. Ustedes en esas páginas del libro que tienen otro color van a poder leer algunos fragmentos donde se habla de la tortura, pero no se da nombres, por lo tanto son anónimas los testimonios fragmentados. Eso queremos preservarlo y queremos que sepan cuál es la ideología de nuestro trabajo. Bueno, si quieren podemos pasar al primer dibujo donde puedo hablarles alguna cosa. Acá está la información de la que hablé. Aquí están los currículums y aquí comenzamos con un fragmento de estas hojas que les comenté a mi izquierda y un dibujo hecha en el recinto. Aquí dice, si podés levantar un poquito más la imagen porque no se lee bien, pero no importa, yo lo digo. Aquí están los imputados del Plan Cóndor, el dibujo de Paula Doberti, y aquí como pueden ver, mantenemos algunos elementos gráficos que luego descartamos, que son cada uno, los nombres aquí atrás, que descartamos. Aquí está el nombre de la editorial, porque creo que así comienza el libro. Aquí tenemos en la espalda, cuando reconocíamos a alguno de estos imputados, que estaban, quiero aclarar cómo estaban sentados en el recinto y nosotros como dibujantes estábamos en el recinto del público en los tribunales de Comodoro Pi. Para llegar a entrar a la sala AMIA nos teníamos que acreditar en el sexto piso, donde solamente ahí queda el registro de que ese día estuvimos presentes. Porque muchas veces, cuando dejábamos de dibujar y salíamos a la calle, teníamos, no en este caso, cierta inquietud, pero nunca tuvimos ningún problema. La acreditación estaba dentro de los tribunales en ese permiso para ingresar a esta sala. Cuando descubríamos alguno de estos genocidas, lo escribíamos como hizo Paula, aquí el nombre en la espalda, Viñone, por ejemplo. Podemos pasar a la próxima imagen. Patricio. Aquí tenemos un dibujo de una testigo, Sara Rus, que fue a dar testimonio de la desaparición de su hijo, Daniel Rus, estudiante de física en creo que es CEMEA, ya sí el nombre lo tengo aquí, después lo voy a chequear mejor, donde ella va y cuenta cuando el hecho de que su hijo no volviera a su casa y que ellos luego averiguaran que fue detenido desaparecido. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Ciencias Exactas hubieron 150 desaparecidos físicos, porque si había algo que no iban a tolerar los genocidas, es que se armara un equipo de intelectuales, como lo están haciendo hoy, desmantelando todos los sitios de investigación, que tuvieran una ideología que no coincidía con la de ellos y que tuvieran la capacidad de investigar y tener información científica que no iban a permitirse desarrollar. Por lo tanto, a la gran cantidad de físicos que participaron de investigaciones en la Facultad de Ciencias Exactas fueron desaparecidos. Sabemos, no sé si el número es el mismo, pero hasta ahora creo que son 150, que es un montón. Sara se presentó como testigo y así figura en esta imagen, donde ella narra, que yo no lo voy a hacer aquí en este costado donde está esta letra pequeña, donde ella narra cómo fue que se enteró que su hijo luego fue víctima de los vuelos de la muerte, que era un método que utilizaban los genocidas para asesinar a los jóvenes, drogarlos con una droga que se llamaba, ellos lo definían en su jerga pentonaval, y los chicos que eran detenidos, desaparecidos en estos sitios de tortura y muerte, lo que hacían eran tirarlos al mar en aviones, y bueno, o sea, hay muchísimas cosas para hablar de las cuales yo no voy a poder hablar hoy, porque es muchísimo, pero se sabe que Daniel Rus
fue víctima de los vuelos de la muerte, por eso lo menciono. Sara, a partir de ese momento, tuvo que integrar la agrupación de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, siendo ella una sobreviviente de Auschwitz. Por lo tanto, ella tiene dos militancias, o una sola, como sobreviviente de la Shoah y madre de un chico desaparecido. Y es en ese marco donde ella es militante, fue militante, porque Sara falleció. Bueno, un destino de lucha tremendo, que mantuvo hasta el final con una dignidad impresionante. Podemos pasar, Patricio, a la próxima imagen. Aquí está Ana María Careaga. Ana María Careaga estuvo detenida, desaparecida en un circuito que se definió Atlético Banco Olimpo, ya estuvo en el Atlético, quiero estar segura de no confundir el centro de detención. Ahora lo chequeo aquí. Y ella, en este testimonio que brinda, la noche anterior me había mandado una carta, porque nosotras nos conocemos y somos amigas, y me dijo, Eugenia, venía a dibujarme, porque yo hoy voy a hablar en este testimonio de cómo fue mi experiencia de mi embarazo en las circunstancias que me tocaron seguir adelante con mi embarazo, que fue en un centro concentracionario, donde fue golpeada, violada, torturada, cuando entró detenida a los 16 años y embarazada. Ella es hija de la primer de Esther Ballestrino, una de las madres desaparecidas en la iglesia Santa Cruz, que fue ese grupo de madres, que fueron las primeras madres que trabajaban en la iglesia Santa Cruz con las monjas francesas que fueron infiltradas por Asquith y fueron desaparecidas. Bueno, cuando ella empieza a hablar, yo nunca le había preguntado cómo había sido su experiencia dentro del campo de detención, por pudor, por respeto, para no meterme en algo que era muy doloroso, no le podía preguntar, contame qué te pasó. Ese día, cuando la escuché hablar, me di cuenta que no la conocía, que ella era una mujer desconocida para mí. Cuando ella cuenta todo lo que le pasa con su conexión con su embrión, que fue súper conmocionante, ella comienza a sentir en el proceso de deshumanización, de tortura y muerte, con la certeza de que la iban a matar, que su embrión comienza a latir. Cuando ella siente el latido de su embrión, se conecta con la vida en su embrión y es ese embrión que le salva la vida. Ella dialoga todos los días con su bebé, con su beba, porque nació una bebita hermosa, nació sin algunas secuelas, pero nació y es una bella mujer que acompaña a Ana María Careaga en su militancia, que también se llama Ana, y es bellísima como lo es Ana. Ana María Careaga, luego de estas circunstancias que le tocaron vivir, es una persona que ha creado el centro, por ejemplo, de la cátedra de Psicología y Derechos Humanos en la Facultad de Ciencias Sociales. No estoy al tanto hoy en qué actividad está, porque yo no actualicé todo lo que ella hizo, pero la conozco. Es una mujer entera, brillante, que no va a olvidar y que sigue trabajando férreamente por la recuperación de nuestra dignidad. Quiero decirles que estar frente a ese testimonio fue profundamente conmovedor, porque de verdad yo no sabía nada de esto y bueno, a partir de ahí nuestro vínculo cambió. Podemos pasar a otra diapositiva, a otra imagen, por favor, Patricia. Bueno, aquí hemos colocado a la imagen, parece un monumento, de una fiscal que admiramos, con Paula, este dibujo es de Paula, Gabriela Sosti, una persona que para nosotros cambió el tono y humanizó las preguntas que se hacían dentro del recinto del proceso judicial a las que daban testimonio, porque ella era muy cuidadosa y sabía que recordar
significaba volver a revivir el dolor, y cada vez que hacía una pregunta a alguien que estaba dando testimonio, le pedía disculpas y le decía, te pido disculpas por volver a traerte a un lugar que sé que para vos es doloroso. Ese gesto, en ese ámbito tremendo que son los juicios, le daba una calidez y lo humanizaba. Y cuando ella preguntaba, que yo de verdad no sé si se preguntó antes, es posible que sí, porque también lo que pasó es que cuando nosotros descubríamos algo, que después voy a comentar, algo más, no sabíamos si ese descubrimiento lo habíamos hecho nosotros recientemente o ya había sucedido antes y no lo habíamos podido ver, porque tuvimos que aprender a ver y escuchar. Y en este caso, la pregunta que hacía Gabriela Sosti en los, como se llaman, que no me gusta, pero así se definen en el proceso judicial, interrogatorios, cuando se hacían los interrogatorios, ella pedía, bueno, esto que les digo, disculpas, y también les preguntaba a las personas que daban testimonio cuál era la marca que había dejado en su vida, en el presente, la experiencia concentracionaria. Y yo quiero comentar algo en relación a esta pregunta y a las respuestas que daban quienes daban testimonio. Nosotras como dibujantes y como público estábamos a salvo supuestamente, imaginariamente, en otro país que observaba a quienes daban testimonio detrás de una mampara de vidrio cuando íbamos en forma presencial. Nosotros éramos las que dibujábamos. Cuando escuchábamos a quienes daban testimonio, ellos eran los que daban testimonio. Hasta que cuando respondían qué les pasaba hoy, estaban junto a nosotros. Esa división simbólica se quebraba porque ellos estaban a la par nuestro, contaban cómo era su vida cotidiana, las dificultades que tenían para poder conservar sus trabajos, muchos no pudieron tener hijos, otros quebraron sus parejas y no pudieron continuar con sus parejas, o sea, contaron y otros siguieron militando férreamente con mucha lucidez y se mantuvieron enteros. Pero esa bisagra, digamos, esa pregunta para mí fue una bisagra, porque daba la posibilidad de ver a estas personas que eran hermanos, compañeros nuestros, porque nosotros anduvimos por los mismos lugares donde ellos estudiaron, donde ellos militaron, que desaparecía ese pasado y ese presente y nos sentíamos hermanados. Eso es lo que sentí, por lo menos yo, cuando respondían lo que les pasaba en el presente. Este dibujo, bueno, es de Paula Doberti y es de nuestra querida Gabriela Sosti. Podemos pasar a otra de las diapositivas, o imágenes o como las llamemos. Este dibujo es el dibujo de Nora Strejinevich, es una querida amiga, escritora, premiada, una mujer que fue detenida, desaparecida junto a toda la familia de su hermano y tuvo, por las circunstancias de su detención y secuestro, que también fue en Avon, en el Atlético Banco Olimpo, ella sintió cómo mataban a su hermano en el recinto o en la cárcel, adentro de la cárcel, donde mataron a su hermano a golpes. Y ella escuchó como gritaba su hermano. Ella estuvo secuestrada, desaparecida, no un largo tiempo, pero ella cuenta que ese breve, supuestamente tiempo, un día ahí adentro, es una eternidad. Y yo la conocí a Nora en una actividad que no tenía nada que ver con los juicios, donde ella me regala su libro que se titula Una sola muerte numerosa. El título me pareció impresionante, ella es una gran escritora y ella viaja permanentemente presentando sus libros. Es una excelente escritora, o sea, mantuvo su capacidad intelectual y sigue denunciando. Y recuerdo ese testimonio particularmente porque ella trajo unas fotos ampliadas y cada vez que hablaba de un familiar desaparecido, las levantaba en alto y decía, este es mi hermano, esta es mi cuñada, y aparecían las fotos en el recinto de personas, o sea, los nombres se humanizaban. Y de verdad fue muy impactante su testimonio, por ese motivo. Todos los testimonios fueron siempre impactantes.
quiero aclarar un concepto que no aclaré antes, que es el concepto de víctima testigo, que no sé ni siquiera si lo mencioné hasta hoy, hasta este momento. En el recinto judicial, a quienes daban testimonio, se les daba una categoría legal a través de un proceso judicial que se hizo en el año 2011 para darles una categoría de víctimas para evitar que las ofensas de los defensores, como se llamaban los abogados de los genocidas, pararan de agraviarlas, de chicanearlas, de insultar a los que daban testimonio cuando se remitían a ellos para hacerles alguna pregunta. Porque nosotros hemos presenciado de estos abogados defensores de los genocidas, de los que voy a hablar después en algún momento, muchas ofensas a las víctimas testigos y chicanas, como dije antes, cuando les hacían alguna pregunta. ¿Y usted dónde estaba? ¿Y usted vio lo que dice? ¿Usted no está mintiendo? O sea, eran ofensivos y al darles esa categoría de víctima testigo, la pena se aumentaba a quien la realizaba. Ese fue un modo de defender a quienes daban testimonio en el recinto. Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Bueno, aquí está Jorge Rafael Videla, que lo dibujé, que por eso voy a describir cómo fue que ingresó al recinto. Jorge Rafael Videla, que fue juzgado en el Plan Cóndor, lo vimos con Paula en otra oportunidad, donde tuvo que desmentir, le dieron 3 minutos para desmentir lo que había proclamado en un diario español, donde incitaba a dar un golpe de Estado. Tuvo que desmentirse porque sus camaradas más jóvenes así lo demandaron, porque le dijeron que era para ellos una ofensa que un genocida que era de la vieja camada se tomara las atribuciones de tomar iniciativas de lo que les correspondía hacer a ellos. Ellos serían los que proclamarían el golpe de Estado, en todo caso, y Videla lo hizo en forma inconsulta, por lo tanto se tuvo que desmentir. Esa fue la primera vez que lo vimos en este recinto y lo vimos leer apresuradamente porque le dieron 3 minutos para desmentirse. Cuando nos enteramos que él va a dar su testimonio, eh, quedamos con Paula hasta el tiempo que pude, yo me quedé hasta el final, Paula se tuvo que ir a trabajar, yo me quedé hasta las 6 de la tarde, que era un horario inusual que nos quedáramos en tribunales, y yo le dije a Paula, Paula, vos andá, pero yo me voy a quedar hasta que llegue, porque lo voy a dibujar. Entonces, cuando llega Jorge Rafael Videla, siempre impecable, con su traje gris perla, y bien peinado, como siempre lo estaba, debo decir que entró un anciano, llevado en andas, con un hombre de cada brazo, balbuceando, porque no podía hablar, tenía la boca pastosa, y a mí me estremeció, porque vi, hasta ese momento, yo sabía que era Videla, pero yo vi un ancianito que venía sostenido de los 2 brazos por 2 hombres, y me sorprendió que me conmoviera, porque quizás genéticamente a uno parece que hoy se desarticuló esa sensibilidad frente a los ancianos, porque hoy los apalean, los gasean, los agravian, los palean, a los apalean cuando van a pedir a reclamar sus derechos. Esto es los miércoles en este gobierno que tenemos personajes que no se diferencian mucho de esta gente. Tienen esa mirada deshumanizadora, donde no hay empatía, y por eso parece que no se estremecen cuando ven un anciano. Bueno, yo cuando lo vi a Videla entrar, me impactó su imagen. Se sienta en el podio, se llama así el lugar donde se da testimonio, en la sala Agna, y empieza a hablar, no puede hablar, le dan un vaso de agua, y cuando empieza a hablar, bueno, esto que está escrito acá, yo lo fui escribiendo como si él me estuviera dictando, porque hablaba tan despacio que yo podía ir copiando todo lo que está acá en lo que él dijo. Y él lo que dijo es que no admitía estos juicios como valederos, que esto era caso juzgado, que él no reconocía a este tribunal y que hasta el final iba a acompañar a sus camaradas y que no desmentía nada de lo que había hecho y no se arrepentía de nada de lo que había hecho.
Obviamente allí se volvió a ser Videla, aunque estaba balbuceando, era Videla nuevamente. Y la verdad que fue bastante impactante escuchar a un anciano balbuceante volver a decir y a enfatizar las mismas palabras exactas a las que siempre dijo. Entonces, bueno, en ese momento cuando yo lo estoy dibujando y lo observo, es evidente que se estaba yendo, que se estaba muriendo, es evidente que era un anciano senil, que tiene ya su nariz aumentada, que sus párpados casi cubren los ojos, que su voz era la voz de un anciano. Entonces yo le mandé a Paula un WhatsApp mientras lo dibujaba con todos los detalles que podía. Y les voy a decir la verdad que con cierto goce. Le dije a Paula, Paula, Videla no va a durar mucho, se va a morir pronto, se está yendo. A los 3 días, Videla, condenado a perpetua, murió en una cárcel común, en un inodoro, sentenciado a cadena perpetua. Y este es un dato importante porque Videla fue juzgado, como muchos otros, como el turco Julián, que murió hace poco, que también murió en la cárcel. Y esos datos no tienen mucha prensa. Cuando yo hice este dibujo, me pidieron que por favor lo difunda porque no había información pública de la muerte de Videla, como tampoco hubo de la muerte juzgado, ¿no? No de que se murió, juzgado en la cárcel común. eh, y lo que nosotros notamos durante todo el tiempo del trabajo que hicimos con Paula es que no había difusión mediática de estos juicios. Siento que estos juicios son los únicos juicios de lesa humanidad que se llevan adelante en el mundo y en la región. La Argentina es el único país que puede juzgar a sus genocidas y más allá de lamentablemente la triste y patética justicia impuesta por el amigazo, porque te nombra a vos como juez de la Corte Suprema, a pesar de la desdichada justicia que tenemos, hemos logrado meter en la cárcel a muchos genocidas. Yo traté de averiguar cuántos genocidas están detenidos y dónde, pero cada juzgado y cada secretaría tiene el archivo y hablé con la persona que sabía de esto. Me dijo, mira, es muy complejo, no es un trabajo, no te puedo decir la cantidad. Entonces yo no tengo el número para traer hoy, pero puedo decir que una gran cantidad de genocidas fueron juzgados y encarcelados. Y también otros fueron encontrados rompiendo su acuerdo de permitirles una salida eh, para, hay algunas pautas que les permiten hacer perdón, que tienen, me equivoqué acá, que están detenidos y que no pueden salir. O sea, en otra oportunidad, a un genocida llamado Firpo, que salto a otro lado, en otro juicio, lo encontraron en un supermercado eh, comprando cosas, alguien lo denunció, fue detenido y fue eh, encarcelado. O sea que hubo y hay, porque continúa el trabajo de la justicia, continúa el trabajo de los fiscales, de los abogados querellantes y también de los abogados defensores, siguen funcionando y se siguen transmitiendo a través de un canal que después lo voy a decir al final de esta presentación. Podemos pasar a otra de las diapositivas, por favor. Bueno, aquí tenemos a Stella Caloni, dibujo de Paula Doberti. Stella Caloni, testigo experta del operativo Cóndor, el plan Cóndor. Nosotras nos fuimos a escuchar a la sala Zoom, que es una sala que está en un subsuelo en los tribunales. Stella Caloni, a ver si la puedo, es esta mujer, sí, es ella, es Stella Caloni, no sé. Ella habló del operativo Cóndor y fue muy inquietante todo lo que contó. En ese momento, tribunales había un feriado, no sé, una fiesta, no estaba cerrado. El único lugar que estaba abierto era la sala Zoom. Nosotros fuimos con Paula un día que había, creo, 40 grados de sensación térmica. No me olvido más de ese día, porque la verdad que no me olvido más no nos olvidamos con Paula de ninguno de los dibujos que hemos hecho. Cada dibujo es el presente de este dibujo para cada una de
de nosotras, queda impresa en nuestra memoria. Acá Estela Caloni contó que los genocidas, la gente de las Fuerzas Armadas, pertenecían a una mafia internacional. Eran simplemente mafiosos, que pertenecían a una mafia internacional que todavía nos brinda la oportunidad de tener políticos que pertenecen a ella, y que eran simplemente mafiosos, personas que iban tras el asesinato, el robo, la violación, porque de esto trataba su accionar. O sea, en general lo que hacían los genocidas y durante todo ese transcurso era robar, matar, violar, asesinar en los vuelos de la muerte, y esa función que se encubría bajo un eufemismo proceso de reorganización nacional era simplemente encubridora de esto que llevaban a cabo estas patotas sin ningún tipo de problema, a veces en la vía pública también, como bandas, y también dentro de estos espacios de detención clandestina, como hechos de extrema violencia, verdaderamente que solo puede llevarla adelante alguien que en el fondo no le importe nada del otro, ni los objetivos de la lucha, sino desplegar su crueldad. Algunos eran violadores seriales, otros eran torturadores, o sea, lo que de alguna manera desmintió, o no sería la palabra desmintió, le quitó un halo que llevaban los militares como los que traían el orden, los que venían a juzgar a las personas que tenían otra ideología y a disciplinarlos. Ella desmintió esa acción y dijo, se trata de una mafia enorme que intranquilizó a los abogados porque no va a depender, no sé si fue exactamente esto lo que dijo de este modo, como que los juicios no los pueden abordar porque son una enorme tribu de mafiosos. Así se refirió a los genocidas. Cuando nosotros salimos de ahí, de verdad estábamos todos muy perturbados. Y no olvidamos el testimonio de Estela Caloni. Podemos pasar a otra diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos otra vez el recinto donde están quienes van a ser juzgados por genocidas, este dibujo de Paula Doberti, del Operativo Cóndor, y acá fuimos reconociendo y escribiendo en las espaldas a Jorge Rafael Videla, a Horacio Trañán, que está delante, a Viñone y otros que no los llegamos a ver porque estaban de espaldas en el Operativo Cóndor. Podemos pasar a otra imagen, por favor. Bueno, aproveché para poner este dibujo porque la verdad que lo hice porque me gusta. Es un dibujo de los genocidas de otra causa que se llamó Mansión Seré, que se llevó adelante recientemente. Y esto, yo los coloqué, este genocida que está aquí, que se llama Juan Carlos Vázquez Sarmiento, tuvo que ser controlado porque cuando se presentó en el recinto de juzgamiento, hizo un acto de exhibicionismo, sacó los genitales a la vista de quienes estaban allí, orinó en la sala y tuvieron que custodiarlo gente del recinto para evitar que lo vuelva a hacer, porque él quería presentarse como imputado para quedar libre. No quedó libre, se murió hace poco. O sea, falleció, no me acuerdo hace cuántas semanas, pero igual yo ya lo tenía dibujado aquí. Aquí está el rostro de varios imputados que, como ustedes ven, quizá, bueno, ahora está pasando un camión que ven, no sé si ustedes lo escuchan. ¿Escuchan? Sí, pero no molesta. No. No. Los dibujos que hice de ellos y los puse en una especie de tertulia tiene una intención de cierta ironía, porque lo que quise hacer acá es decidir yo cómo los iba a presentar. Entonces los puse en una ronda. Están aquí con los rostros que tenían cuando estaban siendo interrogados, así lucen hoy, porque este es un dibujo reciente. Todos los dibujos que tenemos acá son recientes, o sea, no es que estamos dibujando de fotos del pasado.
Y en ese sentido es interesante, este dibujo fue hecho en forma virtual, por eso me salí de todo lo que vengo contando, pero quería mostrárselos. Porque es importante, hay mucho para hablar de los dibujos en forma virtual, pero les aseguro que daría para otra charla, porque hay muchísimo para contar. ¿Por qué es importante? Porque acá se ve de frente los rostros de los genocidas como lucen hoy. Uno los ve y los reconoce en la calle, si estuviesen en la calle, y si no los reconoce fácilmente, hemos adquirido una capacidad bastante precisa en el dibujo. Entonces, son reconocibles. Y es importante porque así los vemos como lucen hoy. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en los juicios que se hicieron de modo virtual, todos los integrantes del equipo judicial, las personas juzgadas y los testigos tenían que estar presentes en la cuadrícula que debería estar a continuidad de este dibujo, pero está al final, de cómo nosotros dibujábamos en forma virtual. Solamente quiero mostrarles esto porque suma, todo el trabajo que hicimos hasta hoy suma muchísimo, porque nos abrió a otra perspectiva del dibujo con Paula, que sería interesante lo pudiéramos presentar como segundo capítulo de esta presentación. Podemos pasar, por favor, a otra. Cada vez que veo uno de los dibujos hay mucho para contar. Aquí está Reinaldo Carlos Leibovich, dibujado por Paula Doberti, que vivió una experiencia que fue muy impactante cuando él estuvo detenido en el Atlético Banco Olimpo. Él estuvo en el Atlético. Cuando él escuchaba permanentemente en su cabeza, cuando termina de ser, cuando sale de dar testimonio, él cuenta que durante muchos años de su vida, una vez que él queda liberado, escucha en su cabeza, cuando él se va a Israel, porque vive un tiempo en Israel, el sonido permanente de una pelotita en su cabeza que no le permitía, que no sabía qué era, que lo perturbaba, lo atormentaba y no podía descifrar de qué se trataba. Cuando en el Atlético se hacen la búsqueda de hallazgos, se encuentra la pelotita del ping-pong que los genocidas jugaban al ping-pong arriba del centro de detención clandestino que era subterráneo, y tenían unas mesitas de ping-pong para jugar al ping-pong mientras tenían encerrados a los detenidos desaparecidos. Cuando Carlos descubre que ese ruido es real, fue real, que esa pelotita existe, a partir de ese momento puede comenzar a dormir y desaparece ese sonido en su cabeza. Es impresionante este testimonio. Me hubiera encantado que estuviera Paula para contarlo, porque fue ella la que se vinculó con Carlos y la que tuvo la primera versión de todo esto, si bien después nosotros lo conocimos, y fue realmente, es un hecho verdaderamente impactante de cómo se dieron las cosas para Carlos, y también de la obscenidad de los genocidas jugando al ping-pong arriba de un centro de detención clandestina sin el más mínimo recaudo, ¿no? Verdaderamente a mí me da hasta asco, ¿no? Es repugnante. Pero bueno, acá, claro, imagínense si nosotros volcáramos en los dibujos todo esto que yo estoy contando y las emociones que provocan estos hechos, los dibujos no lucirían tan no sé cómo decirlos, no sé si son serenos o como neutros es la palabra, pero porque nosotros las emociones que nos provocaban dibujar en estos recintos, nosotros no enfatizábamos nada de lo que nos pasaba y los dibujos se ven, como digo, bastante neutros desde el punto de vista plástico. Podemos pasar a otra diapositiva. Bueno, aquí tenemos, voy a hablar de Seyant, de Horacio Amílcar Seyant, a quien luego conocimos personalmente cuando
bueno, no voy a hablar de eso porque es más importante hablar de lo que él, de cómo él dio testimonio. Él estuvo también secuestrado en este centro de detención clandestino y él era un economista, estudiaba economía. Él tenía un lenguaje muy destacado. A mí me llamó la atención su manera de dar testimonio. Parecía como que hubiera sido un estudioso. Cuando él da su testimonio y le pregunta, no sé si fue Gabriela Sosti en este caso, eh, qué marcas dejó en su presente el encierro, toda la experiencia de tortura y violencia en su encierro, él cuenta que le costó muchísimo seguir su vida, que le costó mucho continuar con su carrera de economista. Y la verdad que yo escuchaba esto y yo decía, es terrible, ¿cómo pudo haber pasado algo así? O sea, realmente él tenía afectada su vida en el presente, luego de haber vivido una experiencia tan bestial. Y bueno, en realidad su idioma se mantuvo imperturbable, digo, decir, con una alta calidad. Yo, eso es algo que destaco porque así es como lo recuerdo. Eh, y cada uno habla como puede, pero de repente cuando aparece alguien que habla con un lenguaje más refinado, yo realmente lo recuerdo así. Esos son los recuerdos también que nos quedan a nosotras cuando dibujamos, ¿no? Aquí hay un dibujo de Paula, de María Cristina Torti, que ella hace hincapié en sus manos. Yo aquí el testimonio de María Cristina Torti, quisiera leerlo de aquí porque no, a ver si lo tengo aquí en mi libro, porque yo no seguí, no fui la que dibujó ese testimonio y no tengo tan claro en la memoria qué fue lo que ella dijo. Voy a ver si lo tengo acá, si me disculpan un instante. Tengo el libro para poder revisarlo, porque no quiero decir nada que no sea correcto, en respeto a María Cristina Torti. Si lo tengo aquí lo leo y si no, Si vos tendríamos querés, que... yo lo puedo leer. Ah, por favor, léelo. Algo leo. Ay, por Dice, favor. vale, nos atormentaban con la música del mundial y hasta siempre comandante. Estuve todo el tiempo tabicada, me hice una barrera interior y no les hablaba a los guardias. Guardia. Me Sí. acuerdo de la mirada gélida de no sé quién, y ahí no alcanza a leer. Creaban desconfianza entre nosotros, estuve secuestrada un mes y medio. Bueno, la otra parte no entiendo tanto. Los Bueno, represores, leo una parte que entiendo. Los represores eran Colores, Turco Julián, Polaco, Kung Fu, Guerra, otro que no entiendo, bueno, Coronel. Calculín, creo que dice. Calculín, Ah, sí. Calculín, sí, Guerra Calculín, sí. y Bueno, Calculín era un apodo. Nosotros eso yo no lo traje, no traje todos los nombres y apodos porque son muchísimos y tendría que hacer hincapié cada uno de estos dibujos tendría que hacer alusión a esos datos que en realidad hay un montón de nombres y en todo caso se les mostraba un álbum con imágenes que yo no sé, ahora tendría que revisar si no fue Horacio Sellant el que pudo reconocer varios. Hubo alguien que reconoció 9 nombres en función de los apodos y las fotos que le presentaron. Reconoció los nombres de los genocidas, porque les brindaban la oportunidad de reconocerlos. O sea, hay muchas cosas que, para los que sirvieron estos juicios, para develar un montón de información imprescindible de conocer. Ahora, acá el problema es nuestra justicia, porque el trabajo que ha hecho el equipo judicial es impresionante. El tema es que luego del alegato, de buscar las pruebas para dictar sentencia, el tema es que se cumplan. Esa es la parte donde hay más, podríamos decir, vulnerabilidad en cuanto a que sean detenidos en la cárcel común, que era el pedido, por perpetua, o algunos lograron la detención domiciliaria, otros permanecer en sus countries. O sea, no se logró digamos,
la justicia como debería haberse concretado, pero sí se enjuiciaron a muchos genocidas y muchos fueron encarcelados. Podemos pasar, por favor, a otra imagen. Ya no me acuerdo cuál es la que sigue. Bueno, acá terminaríamos el cierre con esta frase de Graciela D'Aleo que me da pie a comentar y agradecer a quienes se sumaron con eh, sus textos a nuestro libro. Una de ellas fue Graciela D'Aleo, aquí dice: el derecho es un terreno de la lucha política. Graciela D'Aleo, sobreviviente de la EXMA, fue la correctora de nuestro libro. Ella fue la que corrigió cómo se define cada lugar hoy, qué palabras se utilizan en la jerga, cuáles ya no se utilizan, y fue muy importante el trabajo que hizo, porque nos ayornó a cómo se hablaba en esos territorios. Por lo tanto, cerramos con su presencia y quiero agradecer a las personas que hicieron posible este libro, a mi colega Paula Doberti, incansable, trabajadora, a la cual he agradecido muchas veces por, no solamente por su compromiso, sino por cómo nosotras pudimos armar este equipo en este territorio tan oscuro, que pudimos dialogar, que pudimos pensar juntas, que mantuvimos, cuando estábamos en desacuerdo, logramos un acuerdo. Los textos que hemos escrito, los hemos escrito en nuestra propia práctica. No hemos tomado referencia ni citas de otros autores. Yo le pedí a Paula: no citemos, hablemos nosotras, hablemos de nuestra práctica. Eh, bueno, así fue como hicimos el trabajo de nuestros textos, a los cuales se sumaron el texto de Ana María Careaga, el prólogo lo hizo Carlos Alberto Rosansky, también escribió Fabiana Rousseau, Graciela María Rosa Gómez, que es brillante su texto, nuestra querida Gabriela Sosti escribió un texto impresionante, Graciela D'Aleo hizo la corrección del libro y también escribió un texto editorial, Hernán Cardinale y Julieta Colomé, y después está nuestro texto. Yo recomiendo este libro porque tiene mucha información de la historia reciente que debería ser estudiada en las secundarias y también por los adultos. Sabemos que hoy se vendieron en la provincia de Buenos Aires 450 ejemplares que se han repartido en las bibliotecas populares de la provincia. Y también estamos haciendo nosotros la difusión y la venta de este libro en todos los lugares donde damos presentaciones. Yo quiero terminar con la última imagen que está trasnochada porque debería haber sido colocada antes, que es cómo vemos nosotros hoy los juicios después del COVID y desde qué imágenes dibujamos, que es la última imagen que era la cuadriculada. No sé si la... Patricio, si encontrás la última. Esa. Acá. Gracias. Es importante que ustedes vean esta imagen porque aquí se presentan los juicios en forma virtual a partir del 2020 hasta la fecha de este modo. El juicio no comienza hasta que no estén todos los participantes e integrantes presentes. Por lo tanto, hemos podido dibujar a los genocidas porque tenían que estar presentes aquí, estaban a la vista y generalmente no han hablado. Los abogados defensores tienen un guión que repiten siempre: ya sabemos cómo va a empezar, ya sabemos cómo va a terminar. Siempre van a aludir que sus pupilos, como los definen, son inocentes, que no estuvieron allí, reclaman la absolución del cargo, siempre dicen lo mismo, o sea que nosotros ya sabemos lo que van a decir. Muchos genocidas tienen abogados de oficio y otros genocidas tienen abogados que contratan. Aquí lo único que hago es mostrarles la cuadrícula desde la que trabajamos y solo comentarles algunos, para terminar, algunos atrevimientos de los genocidas de aparecer, que acá no se ven, en la cuadrícula,
como una silueta a veces de espalda o a media luz, o detrás hubo uno que se presentaba detrás de una gran lupa y se burlaba de nosotros, otros que se duermen, porque son ancianos, tienen más de 80 años. Entonces ya están fuera de, ya se jugaron todo, no les importa nada, están ahí, pero siguen burlándose y negando, siguen en una actitud negacionista. Por eso cuando nosotros pensamos en el gobierno que tenemos actualmente, podemos decir que no nació de un repollo. Esta es una base de la historia reciente en la Argentina, en la cual se está trabajando en la reparación del daño, pero muchas de estas responsables no están en las cárceles, por lo tanto, este daño y el atravesamiento de la marca y la vida que dejó el terrorismo de Estado, un genocidio en la Argentina, como se lo define, no es gratuito y hay mucho trabajo por hacer. Lo primero que hay que saber es lo que pasó y que lo sepan las nuevas generaciones que son post dictadura, que tienen otros desafíos, porque a ellos también les toca una realidad muy dura, pero ellos tienen este legado, a pesar de que quieran o no tenerlo, y lo deben conocer también para pelear mejor su presente. Y con esto creo que doy cierre a mi presentación. Nada más tengo para decir. Muchas gracias. Gracias a vos, Eugenia. Gracias. Bueno, vamos a pasar ahora a darles la palabra a quienes hoy están acompañándonos en esta actividad. Vamos a habilitar los micrófonos, pero les vamos a pedir que con la manito de las reacciones pidan la palabra, así les vamos dando, ¿sí? La posibilidad de participar y de intercambiar con Eugenia. Ahí ya levantó la mano Lucila Edelman. Lucila, estás muteada. No sé si tiene que desmutear Patricio a todos. Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, en primer lugar quería agradecer muchísimo la presentación de Eugenia, que me ha parecido realmente brillante, con todas las imágenes, los testimonios, etc. En segundo lugar, quería decir que yo pertenezco al equipo argentino de trabajo e investigación psicosocial y que en este equipo, donde está también Diana Cordon, Darío Lagos y otros, seguimos asistiendo hasta ahora a las víctimas de la represión. Hay algunas personas que a veces pasan años hasta que piden algún tipo de atención. Y bueno, nosotros seguimos dando esta atención porque, bueno, es un compromiso que tenemos con todos nuestros detenidos desaparecidos. Así que, bueno, eso era lo que quería decir y si alguien quiere venir a nuestro equipo, bueno, acá estamos para recibirlo. Gracias. Yo, perdón, yo pensaba, ¿no? Con esto que dice Lucila, como efectivamente lo que decíamos al principio y fue diciendo Eugenia, esto de que el pasado no es pasado, ¿no? Que el pasado sigue presente. Entonces, este hilo conductor entre esta tarea que empezó el equipo en el 2010, que parece mucho tiempo, ¿no? Porque hasta hoy son 15 años, pero que sigue estando presente, no solo en los hechos que mencionamos al comenzar la actividad actuales de todos los días, de todas las semanas, sino en las personas víctimas o familiares de víctimas, me imagino también, que lo siguen sufriendo, ¿no? Que eso está en el presente.
Sí, y también lo que dijo Lucila de eso de los tiempos, que hay personas que ante hechos traumáticos que han vivido lo cuentan por ahí 5 años, 10 años después. Ese es por esta cosa de lo traumático que cuesta, que no tiene representación. El shock es tan importante que por ahí lo necesitan poder ponerlo en palabras por ahí cuando pueden. Ujú. Podría preguntarle ¿cómo se llamaba la señora que me impactó mucho lo que dijo Lucía? No, ¿cuál es su nombre? Lucila, Lucila. Porque cuando termina el terrorismo de Estado se crea el Centro Fernando Ulloa con Sí, la creación, no es verdad, que la hace Dualde y mi querida Fabiana Rousseau, que sí. tienen a su cargo la atención de las víctimas del terrorismo de Estado. Y a mí cuando escucho la voz de Lucila, perdón, me da mucho alivio, porque me tranquiliza saber que se sigue trabajando, aunque yo lo sé, igual cuando lo escucho, es como si lo escuchara por primera vez. Me hace bien saber que hay gente que está trabajando y acompañando a las víctimas del terrorismo de Estado, que la verdad que tienen heridas dentro de su subjetividad que son muy difíciles de suavizar. Yo para poder salir de mi historia necesité como no sé cuántos años de análisis, muchos años de análisis. Las víctimas del terrorismo de Estado que trabajan para rescatar la palabra, para poder salir del espanto de que recuerdan y viven nuevamente, teniendo estos grupos que les ofrecen este trabajo, yo me siento profundamente agradecida y me hace muy bien escucharla. Es una voz de cierto, no, de calorcito en el recinto de acá. Me hace bien, eso quiero decir. Buenísimo. Nélida. Bueno, te quería agradecer la verdad que esta presentación y este trabajo y esta emoción, ¿no? De todo esto relatado por Eugenia y volcado en los dibujos, que me parece una maravilla extra, además del relato, ¿no? De dar testimonio, darlo de esta manera, ¿no? Es conmovedor. Sí, la verdad que yo quería compartir una experiencia que en la salida, digamos, de la dictadura, yo fui recibiendo, tanto en el consultorio como en el hospital, víctimas de la dictadura, y siempre fue en secreto. Casi que muchas veces ni siquiera lo he llegado a contar, porque es como si hubiera quedado impregnada de eso, en el sentido de que iba avanzando el tiempo, por esto de la temporalidad, que me parece importante destacar en relación con lo traumático, de que no hay tiempo, ¿no? El pasado no es pasado, es presente, y puede tener la intensidad del dolor como si el tiempo no hubiera pasado. Y después cuando cursé una maestría, tenía una colega, bueno, tengo una colega que la sigo tratando, a pesar de los años que pasaron de que que fuimos compañeras en esa maestría, y que como conocía algo de esta experiencia, y como conocía que habíamos ido, desde el hospital habíamos ido a visitar el Ulloa con Juan Dobón, que además, bueno, nos presentó a Fabiana Rousseau. Bueno, hubo ahí todo un intercambio muy interesante, eh, porque además pasaba que como jefe también preguntaba quién estaba dispuesto a atender en el hospital ese tipo de pacientes, porque bueno, como pasó con Cromañón y como pasó con muchas cosas, quién estaba dispuesto a atender ese tipo de situaciones traumáticas, ¿no? Y esta compañera, esta colega de la maestría, me acuerdo que me hizo varias derivaciones, varias en el hospital, y ya había pasado, vuelvo con el tema del tiempo, ya esta era la década del 90, debía ser el 96 o 97 por ahí, y venían en secreto y me pedían que en la historia clínica no pusiera detalles o de dónde venían, etcétera. Obviamente que no lo iba a hacer. Iba a anotar datos generales sin ninguna especificidad,
que tuviera que ver con la situación, respetando esto, ¿no? Contando con sus modos de huir, exilios, torturas, bueno, etcétera. Y la verdad que me conmovió mucho esto de los dibujos, que me parecieron realmente un modo de elaboración, si es posible elaborar algo de todo esto, ¿no? Que yo creo que sí. Me parece que la única manera es esta del testimonio, ¿no? Así que un enorme agradecimiento, muy, muy conmovedor. Quisiera hacer un comentario si tengo la oportunidad, porque, Sí. perdón, Sí, hacelo, Eugenia. esto me recuerda a lo que acaba de decir, perdón que no me acuerdo el nombre porque no lo leí, el nombre de Nélida. Nélida. Sí, Nélida, vos sabés que nosotros viajamos a Montevideo, yo conozco el Museo de la Memoria de Montevideo hace muchos años, y hice varias muestras allí de mis retratos, y en una oportunidad, cuando llevamos dibujos urgentes a Montevideo, en un encuentro que se hizo sobre la lucha de las mujeres durante la dictadura de allí, unas mujeres habían armado un colectivo de 27 expresas que habían denunciado el abuso sexual en cautiverio y nunca les habían dado una respuesta. Entonces, cuando se enteraron que estábamos nosotras allí, dijeron que ellas no habían sido inscriptas, porque ese es un tema que tiene que ver con lo que vos dijiste, de si es posible elaborar algo de estas situaciones tan traumáticas. La inscripción en el dibujo, el hecho de que uno esté inscripto en el dibujo, evita que se olvide el hecho o que se disipe el hecho. Y muchas de estas mujeres nos pidieron por favor ser dibujadas. Es más, acá nos dibujamos, algunos decían, y a mí no me dibujaste. Entonces yo ahí entendí de qué estaban pasando. Cuando estuvimos en Montevideo, con Paula, viajamos y dibujamos, creo que eran 24 expresas políticas, pero lo hicimos en forma presencial en los jardines del Museo de la Memoria de Montevideo. Y eso es otro capítulo de nuestra tarea. Pero ellas pidieron ser inscriptas y nosotros las dibujamos. Es que es Y una creo que inscripción, claro, es una inscripción. es una inscripción. Aparte, están dibujados y está su palabra, porque todo lo que escribimos es lo que ellos dicen, no lo que decimos nosotros. Son fragmentos de su testimonio y está anotado el día que dieron testimonio, dónde lo dieron, lo vuelve real y lo vuelve verdad. En ese sentido consideramos documentos textuales y visuales, que son parte de un proceso judicial, de lograr hacer justicia. Eso es así. Gracias. No, gracias a vos. Eugenia, si me permitís, y creo que sí, porque lo hemos hablado en algún momento, me parece que es un buen momento para introducir un fragmento del texto de Ana María Cariaga en el libro que ustedes hicieron, que a mí me parece que tiene que ver con esto que estamos hablando. Y dice, son dos fragmentos pequeños. Uno dice, ¿qué constituyen estos dibujos urgentes sino una respuesta que viene a metaforizar lo que se pudo decir y lo que no puede ser dicho? ¿Qué constituyen estos dibujos urgentes sino un modo de inscribir como patrimonio simbólico algo de lo tangible y de lo intangible de esta experiencia? Y en otra página dice, plasmar esta experiencia en dibujos que se multiplican y están rodeados de palabras también urgentes, viene a reproducir un acto de reparación. Y esto alcanza también a quienes dibujan y sostienen con una mirada inquisidora esa pregunta por la condición humana, por lo más inhumano de lo humano puesto en juego allí, y también por lo más humano de lo humano. Bueno, me pareció así una síntesis muy interesante de Ana María, ¿no? Buen cierre. ¿Puedo decir algo? Sí, Silvia, obvio. No encontré la manito. Estoy sí, después Claudia Zanotto.
estoy asombrada por este testimonio y agradecida. Se me ocurre que es una forma de palabra, dibujos, testimonios, a través de dibujos y también de palabras, ¿no? Muy interesante para rescatar esta experiencia terrible que vivimos. Y encontré el final de unos versos de George Stefan, donde dice, el último verso dice así: ninguna cosa sea donde falta la palabra. Muy bueno. Bueno, y como psicoanalistas lo sabemos, ¿no? Lo sabemos sobradamente. Sobradamente. Sí, Claudia Zanotto quería hablar. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha bien. Bueno, gracias. Una de las palabras posibles para decir cómo estoy es conmovida. Me surgieron un montón de cuestiones al respecto, por ahí las voy a decir de manera muy desordenada, pero me parece que valen igual porque estamos en un ámbito en el cual las asociaciones libres valen, ¿no es cierto? Se pueden resignificar. Entonces, una de las cosas que se me ocurrió es, si no entendí mal, fue una convocatoria a dibujar. Entonces, era la imagen, según lo que yo fui pensando, obviamente está abierto para el intercambio. A la imagen del dibujo, ustedes agregaron texto, ¿no? Entonces, pensaba en todo eso, o sea, la necesidad de la palabra, el dibujo en sí mismo no revelaba o no era suficiente, había que agregar alguna otra cosa, era necesario, esto era la consigna, en fin, toda una serie de preguntas, ¿no? Actualmente, en la sociedad en la que estamos, hay una vigencia de la imagen. O sea que me parece que esto realmente podría ser una forma de poder introducir a las nuevas generaciones la vigencia de la historia y poder actualizar todo lo que en este momento estamos reviviendo y no pudiendo, justamente, de acuerdo a Freud, pensar. Entonces, parecería que a través de esta imagen, que es, que es fija, por decirlo de alguna manera, permitiría contrarrestar la fugacidad de la imagen a la que permanentemente estamos atravesados en la actualidad, ¿no? Le daría este sesgo, digamos, de permanencia, que me parece que es algo también importante en estos momentos. En la cuestión de la transmisión generacional, que me parece que está en todos como una preocupación permanente, porque ¿cómo puede ser que estemos viviendo lo que pensábamos que nunca más? Sin embargo, seguimos acá y está muy actualizado. Entre las cosas que recuerdo que dijo Feuerstein en relación justamente a la transmisión a las nuevas generaciones, una de las cosas, si no recuerdo mal, por favor ayúdenme, era esta cuestión de la dificultad para los jóvenes de identificarse con ideales y personas de la época en ese momento, pero con un sesgo mortífero, porque tenía que ver con la muerte, permanentemente, los desaparecidos, etcétera, etcétera, y que entonces esto, en vez de ser algo enarbolable, al contrario, era algo que había que suprimir y evitar. En relación a esto de, me acordaba una de las últimas visitas guiadas que hice a la ESMA, que recomiendo si es que, hay en el video final hay un relevamiento que muestra tanto las imágenes, ¿no? Los nombres, los juicios y el estado actual, ¿no? O sea, están vivos, están muertos, están juzgados, no se los juzgó,
no están, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya voy terminando. Me acordaba de este grupo que creo que se llama Hijos Desobedientes, o sea, estoy hablando de distintas maneras de abordar esta actualización de algo que es tan espantoso en la actualidad. Me preguntaba si ustedes pudieron compartir esta producción con otras personas que se hayan incorporado a la convocatoria de hijos para dibujar, ¿no? Y otra cosa final es estar revisando la cuestión esta del nombre y pasar de desaparecidos a asesinados. Bueno, muchas gracias y bueno, disculpen la extensión. Yo, a ver cómo te respondo. Me gusta lo que dijiste, me parece interesante muchas de las cosas que dijiste. No sé si quieren no sé quién quiere responder. Yo, los escucho a ustedes y después hago algún comentario. ¿Yo? Vos. ¿Yo? Primero vos, después si alguien más después... quiere intervenir, les damos la palabra. Mira, como es tanta la información y fue tan bueno todo lo que dijiste, tendría que ir separando todas tus preocupaciones para poder responderte. En términos generales te voy a dar una respuesta como se me va apareciendo en mi cabeza. En realidad, más gente, nosotros lo que hemos hecho hasta hoy, estos juicios se conocen porque la difusión la hicimos nosotras, que lo hicimos a través de nuestras redes y además porque existe un canal donde se difunden los juicios que mucha gente no conoce, que se llama La Retaguardia, por donde todos los días por YouTube se dan distintos juicios. Lo que es llamativo es que la gente sepa todo lo que pasa, por ejemplo, en Gaza, no quiero meter otro conflicto acá, que permanentemente se sabe lo que pasa fuera del país y no se sabe que acá se están juzgando hace más de 16 años a los genocidas. Con respecto a la gente que se ha sumado, acompañado o con la cual nosotros nos hemos encontrado, es la gente que trabaja dentro de los ámbitos judiciales. También quiero recordar, ahora que estoy hablando así de manera suelta, que nosotros también abordamos el juicio de encubrimiento de AMIA, donde trabajamos 3 años con memoria activa. O sea, en realidad, esta práctica también la llevamos al juicio que fue terrible, y por otra parte no voy a hablar de lo que vimos ahí porque nos tomaría mucho más. Y fue bastante sorprendente. Sobre todo en ese caso cuando nosotros asistimos a la sentencia firme quedaron todos absueltos, menos 2 personas. Y fue bastante impactante ese juicio, terrorífico. Con respecto al encuentro con otra gente, lo logramos cuando vamos a dar charlas, cuando presentamos el libro, en ese caso nos encontramos con otras personas. Se han sumado, Paula es docente, entonces ella ha convocado alumnos, pero de verdad creo que muchos de los alumnos que han asistido han salido bastante perturbados. Nosotros ya hemos logrado un estado, esto sí lo quiero comentar, que quizás no tiene que ver con lo que comentaste recién, pero nosotros hemos encontrado un modo de trabajar que tiene que ver con tomar una cierta, que se hizo natural en nosotros, de tomar una cierta distancia para dibujar tanto una víctima testigo como un genocida y mantener el énfasis en el dibujo y en el captar estas palabras que fueron necesarias sumarlas, aunque Hijos no lo comentó, no lo propuso, porque eran parte de los testimonios que estábamos escuchando y que era fundamental sumarlas. Entonces, hoy, por ejemplo, podemos sumar gran parte de los testimonios, porque hemos adquirido una práctica en la cual nuestros dibujos están colmados de los testimonios. En otros momentos, algunas frases que nos impactaban las tomábamos y así se constituyó Dibujos Urgentes. No sé qué otras cosas más dijiste que me parecieron muy inteligentes, pero ahora se me escapan, por eso no te las respondo, porque se me fueron muchas.
y no sé, ahora me las perdí un poco. No sé, si me querés recordar algo más que no te respondí, estoy dispuesta a hacerlo, a reflexionar con vos. No sé qué más quedó en el tintero. Si alguien más quiere decir algo de ustedes. Quería decir del chat que Marta Carbonero pone que agradece la posibilidad de poder conmoverse con otros, que nos pasa creo a todos, estamos todos muy conmovidos, ¿no? Nosotros el sentimiento de conmoción nos ha asaltado con algunos testimonios que fueron aterradores. Recuerdo uno de ellos de una chica hermosa que que sufrió todo tipo de vejaciones. Y mientras la estábamos dibujando con Paula, en ese momento nos conectábamos con WhatsApp y Paula me decía, no lo puedo creer, íbamos hablando, ¿no? Y las dos estábamos llorando. Terrible. Yo trato de no quebrarme porque si no, no puedo hablar, pero hay momentos donde uno ha logrado un ejercicio de distanciamiento que permite observar de ninguna manera con objetividad, porque esto es imposible observar, no existe la objetividad, pero sí con el respeto a lo que estamos viendo y con yo por lo menos, y con Paula nos pasa lo mismo, queremos brindar la mejor calidad de dibujo. Cuando uno está comprometido con el dibujo, en la mejor calidad de dibujo y con la mejor escucha, las emociones igual te atraviesan y quedan impregnadas en el dibujo. Cuando estuvimos en Tucumán pasaron varias cosas. Nosotros, si ustedes entran a nuestra web, que se las voy a pasar para que la recorran, nosotros tenemos dadas muchas charlas, presentaciones en nuestro país y fuera de la Argentina, en Montevideo, bueno, dentro de nuestro país, en distintos lugares como Santiago del Estero, Tucumán, en NOA también hemos hablado, bueno, no sé, tendría que recordar ahora. Y me acuerdo cuando estuvimos en el nuevo colegio de Santiago, no sé si es el nuevo colegio o el colegio de psicólogos de Tucumán, no de Santiago, nos hicieron, la verdad que las preguntas fueron muy impactantes. Primero nos preguntaron si los dibujos de los genocidas se diferenciaban de los dibujos de las víctimas testigos. Y nosotros dijimos que no, que si uno ponía un dibujo de un genocida al lado del dibujo de una víctima testigo, eran muy parecidos. Quizá lo que conmovía era lo que nos había pasado al dibujarlo, pero no había aportación de cara, el genocida no tenía una nariz más grande, no tenía cuernos ni orejas más grandes, era un tipo que podía ser tu vecino, un tipo común. Es más, en una oportunidad entró un genocida con una larga trenza hasta la cintura blanca, que yo pensé que era un poeta, y era un genocida, que yo lo había visto entrar al recinto, y yo dije, ¿cómo va con los genocidas si no es un genocida? Fue un pensamiento inmediato por su aspecto físico, y había cometido todo tipo de atropellos, y lucía como un intelectual, con su su trenza de blanca hasta la cintura. Quiero decir que pasaron muchas de esas cosas, en las cuales tuvimos nosotros que encontrar el modo de prestar la atención necesaria para... Yo siempre dije el mejor dibujo para la mejor causa. Ese era un eslogan que me impuse. Y bueno, en Tucumán nos hicieron esa pregunta y nosotros también contamos algo que nos llamó la atención, que lo quiero compartir con ustedes, porque me vino a la memoria. Existía una víctima testigo que había sido, una testigo que estaba a cargo en Roma de rescatar a todas las personas que fueron encarceladas en la Argentina por uruguayas, que escaparon del Uruguay y vinieron a la Argentina, víctimas del operativo Cóndor uruguayos. Ella, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, no quiero decir cualquier cosa, ella era una mujer bellísima. Y cuando ella empieza a hablar desde Roma por videoconferencia, uno de los impertinentes defensores de los genocidas que ponía las piernas arriba de los bancos que tenía al lado, leía el diario en la mitad del recinto,
gritaba y pedía que a cada genocida que era juzgado se le respetara el cargo de general, que había que llamarlo con su cargo. Ese hombre, cuando ella aparece en el recinto, se queda hechizado. Entonces con Paula decimos, se nos enamoró. ¿Qué le pasó? Y entonces yo conté este hecho porque a mí me llamó muchísimo la atención. Él dijo, bueno, buenos días señora, le cambió la voz. Entonces lo que comentó esta psicoanalista en Tucumán es que la belleza disipa el horror de la muerte. Es muy posible que el impacto de la belleza de esta mujer a este abogado defensor hasta le haya transformado internamente su estado, porque era tan impactante que cambió el código dentro del recinto. El hecho de que la belleza disipe el espanto, a mí me quedó grabado como algo importante a tener en cuenta. Y lo comparto con ustedes acá, nada más que eso tengo para decir, no sé si sirve para algo más, pero lo recuerdo porque me provocó mucho impacto lo que él dijo. Y las preguntas que nos hicieron allí también fueron muy buenas, como estas de cómo se diferencia la imagen de un genocida de una víctima testigo. Si vos la mirás en el libro vas a ver que no hay tanta diferencia en cómo las dibujamos. Y eso también es importante rescatar. Una pregunta, Eugenia. Sí. ¿Tuvieron experiencias con alumnos de escuela secundaria con este tema de los dibujos? No, porque lamentablemente, a ver si no me equivoco, este libro recién se empezó a distribuir, si es que se distribuyó en las escuelas, ahora con la venta de 450 ejemplares en la provincia de Buenos Aires. Aquí en la capital tuvimos muchísimas dificultades. Yo no recuerdo una escuela. No sé por qué. ¿Dónde se consigue, por ejemplo? Yo les voy a dar el contacto, lo pueden hacer por internet, se conectan con la editorial, que se llama, ahora se los digo bien para no equivocarme, la editorial es Monada Nómada y está en Instagram. Ustedes entran a ediciones, guión bajo o guión de Monada Nómada y allí se contactan y lo compran. Ahí lo pueden comprar y ellos tienen un sistema de distribución que a veces lo llevan ellos, o no sé cómo hacen, para que se empiece a conocer. Les cuento esto último, yo tuve una experiencia ahora hace poco en la... Está en Google, está en Google. Si ustedes ponen Google dibujos urgentes, libro, Sí. aparece la página que acaba de decir Eugenia. Bueno. Claro. No, les quería comentar que estuve en el espacio de Grabois, que son toda gente muy joven. Y la verdad que me conmovieron mucho porque uno ve esos jóvenes tratando de habitar su patria, tratando de ocupar un lugar en un tiempo de desamparo total, ¿no? Y de todo tipo de destierro y de todo tipo de distrato. Es un tiempo brutal este. Y me impactó mucho porque yo los miraba y los iría a abrazar a cada uno, ¿no? Y pensaba en ese momento cómo será su vida, el trabajo, si son respetados sus derechos, cuánto cobran, Si tienen trabajo. Si tienen trabajo, si la familia está desocupada. Horrible, el presente es horrible. Y ellos escribieron, se apropiaron de la presentación, escribieron un texto con las imágenes que les mandé, compraron el libro, compraron 5 libros ahí, y mandaron un texto que me lo compartieron conmigo, y la verdad que me provocó muchísima emoción, porque se apropiaron del texto, y porque van a seguir leyendo el libro, lo tomaron como algo importante para ellos, aunque los desafíos de ellos son muchos que nosotros ni siquiera hemos escuchado. Porque acá también hay un tema. A ellos les toca un tiempo que nosotros no conocemos para su edad. Entonces, hay mucho por hacer. Pero bueno, uno hace también desde su generación lo que puede. Y yo estoy muy feliz con esto que pasó con Patria Grande, con Patria Mía,
con los chicos de este espacio que nos invitaron a dar testimonio de esta experiencia. Paula no pudo ir ese día porque inauguraba en su taller el comienzo de su año y no pudo ir. Y yo fui con la editora, que es una chica joven, hija de desaparecidos, y la verdad que fue muy impactante el encuentro con estos chicos. Lo quería comentar, porque son chicos, no sé si tienen la edad escolar, pues yo ya me perdí con las edades, me parece que son más grandes, pero están ahí, son muy jóvenes. Pero lo importante es que son gente joven y que por ahí no tienen demasiada información sobre esto que la mayoría de nosotros acá hemos vivido más de cerca, y que no siempre se les transmite como corresponde, ¿no? Y esta es una manera de que les llegue realmente muy importante de intercambio, ¿no? Así que, bueno. Yo, perdón, No sé si... Estamos en hora. Lo último Sí, que pero decir, quería ver si alguien más quería decir algo. Sí. Perdón. Dale, Eugenia, sí. Los adultos tampoco están al tanto. No, Ah, No, no muchos, están, para nada. muchos que no. bueno, Muchos que no. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo antes de que cerremos? Si no, te agradecemos, Eugenia, Muchísimas gracias, eso. Gracias. Muy conmovedor. Muchas como gracias. siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Gracias. Y mantenernos al tanto de cualquier presentación, exposición y demás. A mí me suelen llegar, pero los voy a compartir. Te voy a mandar la web, no sé si la tenés, para que sepan todo nuestro trabajo. Tenemos una web que la Me pueden la compartir. mandaste, sí. Dale, Entonces ya la tenés. la tengo. Adiós. Listo. Chao, querido. Gracias. Bueno, Chao, chao. Gracias. gracias a Hasta vos. luego. Gracias a todos. Bueno, gracias.